¿Está ahí en la palabra del Señor? Vamos a cantar en un monte lejano, sé si me la sé. Escuche lo que dice la palabra bendita del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró mucho con la noticia. ¿Qué fue lo que le pasó? Se enojó. Dice entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La verdad es que leer todo el pasaje bíblico es bueno, y no es perder el tiempo, porque esto que acabamos de leer es más importante que todo lo que tengo que decir, porque es la palabra bendita del Señor. Así que usted debe valorar, leerla, y cada vez que la leemos es como que Dios vuelve a sumar nuevas cosas a las cosas que podemos nosotros leer. Amén. Tome asiento, por favor. Amén. Estamos entonces hablando acerca del orden de la casa, ¿verdad que sí? Y hemos estado aquí pegaditos un poco de tiempo por la importancia que tiene justamente este tema, el orden. Hemos hablado que el orden es un acto intencional, es un acto pensado, no es algo casual. Las cosas no se ordenan por casualidad, las cosas se ordenan intencionalmente, y en la medida que vamos conociendo el orden de las cosas, podemos entonces esforzarnos en mantener el orden en la casa. El tema es que nosotros no podemos ser casuales, nosotros debemos ser intencionales. Hemos dicho muchas veces y hemos enseñado en esta congregación que Dios no es un Dios casual, Dios es un Dios intencional. Y por lo tanto no podemos tener mentes casuales con un Dios intencional, porque Dios es intencional. Lo vuelvo a decir, Dios es intencional. Detrás de todo lo que hace el Señor hay un plan, un proyecto, algo Dios está haciendo. Puede ser que yo no lo entienda en el momento en que lo vivo. Normalmente nosotros reclamamos por cosas que deberíamos agradecer, pero no las agradecemos porque no las entendemos.
Por eso uno empieza a reclamar por cosas que debería agradecer. Si conociéramos el final de un asunto, tal vez sería mucho más sencillo. Pero recordemos que en el caso de José, a José se le muestran las estrellas, pero no se le muestra la cárcel, no se le muestra la cisterna, no se le muestra la presión, sino que solamente se le muestra el final del asunto. Nosotros ya conocemos el final. Santo Dios, usted y yo ya conocemos el final. Una boda, ¿verdad? Coronas, galardones, ya conocemos el final. Cielo nuevo y tierra nueva, ese es el final. Lo que pase de aquí a ese momento son las cárceles, los mantos cortados, las cisternas, las traiciones, son parte de la historia, pero tenemos el fin asegurado. Así que, hermanos, tranquilo, queda poco. Queda poquito. Y de verdad que uno, cuando mira el final del asunto, uno le da gloria al Señor. Y de hecho, gran parte del consuelo de la iglesia primera era mirar justamente la gloria del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea es incomparable, menor al peso de gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús. O sea, lo que se vive es temporal y momentáneo. Lo que el Señor tiene es eterno. Entonces, hemos hablado acerca de, el día viernes cerramos otra vez hablando un poquito de las peticiones. Y dentro de las peticiones dijimos que pedir no es malo, pero debemos nosotros entender que las peticiones hablan, no solamente nosotros hablamos de lo que queremos, sino que las peticiones hablan de nuestro corazón. Y muchas veces en lo que decimos está manifestado más el deseo que el entendimiento del propósito que tenemos. No está mal pedir, pero hay que examinar el por qué pedimos y las cosas que pedimos. Eso que pedimos manifiesta también algo que puede estar en nuestro corazón. Cuando sus peticiones, porque recuerde por favor que Dios no es que ande buscando algo que contestarle, sino que nuestras peticiones tienen que estar calibradas al deseo y la voluntad del Señor, al propósito de Dios. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces la clave de nuestras peticiones es que tienen que ser parte de la voluntad del Señor. Y en la medida que conozcamos su voluntad, pediremos más exactamente y no sentiremos frustración por aquellas cosas que pedimos y a veces no recibimos. Dígame, ayúdenme. Mi hermana Marta vino. En la radio el otro día le dije: Martita, no te he visto. Aquí está, ¿ves? Bendiciones, Martita. Que la pillé de frente. Gloria al Señor. Bueno, me da gusto ver a la gente que uno de pronto le dice: no te he visto, y después la veo y delante, el Señor me puso aquí. Entonces estos hijos, ambos reciben de parte de su padre la herencia, ¿verdad? O sea, la petición de uno activó la bendición de los dos. Impresionante. La Biblia dice que uno le pidió, pero el Señor le repartió la herencia a ambos. Uno la pidió, pero el padre le dio a los dos. Dijo: se las voy a dar a los dos. El tema no es solamente lo que el padre le dio, sino lo que ellos entienden de aquello que el padre le ha dado. El día viernes hablábamos sobre esto, sobre el entendimiento, porque una cosa es lo que tengo y otra cosa es si entiendo lo que tengo. Porque muchas veces el problema no es conocer lo que tengo, sino entender y administrar con sabiduría lo que el Señor me ha dado. Cuando eso no sucede, nosotros no agradecemos. Mire, una persona que tiene poca gratitud, en realidad es una persona que entiende poco lo que tiene. Una persona que no está siempre agradeciéndole a Dios es una persona que no tiene idea lo que Dios le ha concedido. Porque una persona que sabe lo que Dios le ha dado es una persona que vive agradecida. Y cuando cuando usted pide más de aquello que agradece, es que no entiende lo que Dios le ha dado. Porque uno debería estar más agradecido, y el tiempo que gastamos en orar o que hablamos o que pasamos con el Señor tiene que ser un tiempo donde la gratitud ocupe el mayor espacio posible. Porque la gratitud es una manera de manifestar el entendimiento que tengo de lo que Dios me ha concedido. Gracias, Señor, por la vida. De hecho, me acuerdo que la gente, cuando daba gracias al Señor antiguamente, siempre decía: yo le doy gracias al Señor por la vida y la salud. Y partía diciendo eso. Y luego empezabas tú a darle gracias al Señor por todo lo que entiendes de aquello que tienes. El tema es cuando nuestras oraciones se basan solamente en cosas que necesitamos, a veces nos alejamos
de aquello que el Señor nos ha dado y no entendemos, porque justamente la gratitud es una manifestación de entendimiento. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por las promesas que me has dado. Gracias por la fortaleza que tengo. Gracias por la oportunidad de vivir. Gracias por lo que usted puede hacer a través de este proceso. O sea, uno, si supiera todo lo que el Señor le concedió, uno viviría agradecido todo el día. Y por eso parte de la vida del creyente es vivir en gratitud constantemente, porque tenemos muchas más cosas que agradecer que pedir. Lo vuelvo a decir, tenemos más cosas que agradecer que pedir. Y cuando usted es agradecido, en realidad está manifestando que tiene conciencia de aquello que Dios le ha concedido. Cuando no, se va a hacer como aquel hijo número 2, el hijo mayor, que está reclamando por lo que no sabe que tiene. Eso es peor, porque por último, el primer hijo malgastó lo que tenía, pero el segundo ni siquiera tenía conciencia que podía gastar algo. Y no tener conciencia de lo que tengo es peor que no tenerlo, porque lo tengo pero no lo uso bien, o no lo uso ni siquiera mal. Entonces, diga conmigo entendimiento. Dijimos que el entendimiento nos hace valorar, cuidar, disfrutar y agradecer las cosas que tenemos. Tener, míreme, tener no significa entender. Alguien puede tener algo y no entender lo que tiene. Entonces existe un peligro en tener y no entender lo que tengo, porque ¿cómo cuido lo que no entiendo? ¿Cómo valoro? ¿Cómo agradezco? A veces nosotros no le damos valor a lo que Dios nos ha dado porque no entendemos lo que Dios nos dio. Toda la gente sabe que Jesús murió. Usted al que le pregunte en este mundo le va a decir, sí, hace 2000 años murió crucificado, pero una cosa es saber lo que Él hizo, pero otra cosa es entender lo que Él hizo. Y por el Espíritu entendemos el sacrificio de Cristo. No es algo que pueda hacer a través de la mente, es una obra del Espíritu, que cuando alguien entiende lo que Cristo hizo, rinde su vida al Señor a causa del amor recibido por la vida entregada del Padre en la cruz, en su Hijo. Pero cuando no, es simplemente, bueno, si murió, puedo usar un crucifijo en mi cuello, puedo saber la fecha, puedo tener antecedentes médicos de cómo murió, pero eso no le da ningún valor, a menos que el Espíritu Santo nos lleve a entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos entonces que debemos tener entendimiento para vivir la vida que el Señor nos ha dado. Filipenses dice 4:10, lo hablábamos y con esto voy a cerrar lo que hablamos el día viernes. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Que debemos aprender a contentarnos. Esa es una tarea. Mire, hay cosas que yo no puedo hacer por usted y usted tampoco las puede hacer por mí, pero el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. O sea, debo saber cómo mantenerme en gratitud y cómo mantenerme en gozo. He aprendido, y uno tiene que aprender en la vida. Hay cosas que si no se aprenden no se podrán hacer de la forma correcta, y el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. ¿Y cómo me puedo contentar? Mire lo que dice ahí. He aprendido a contentarme solamente en los momentos buenos. No, cualquiera sea. Bueno, usted también va a tener que aprender esa lección, porque si no aprendemos la lección de contentarnos en las diferentes estaciones de la vida, viviremos vidas amargadas, porque vienen momentos buenos y momentos malos. Hay días de lluvia y días de sol. Hay días donde las cosas resultan y hay días donde las cosas no resultan nada de lo que uno va a hacer. Y uno tendrá que aprender a contentarse, cualquiera sea la situación. Dice, sé vivir. Diga conmigo, vivir. Algunos solamente viven, pero todavía no saben vivir. Existir y vivir son cosas completamente diferentes. Entonces hay personas que solamente viven, pero no saben vivir. De hecho, a veces usamos esa frase, este vecino no sabe vivir, ¿verdad? No, nadie usa esas frases. O sea, uno tiene que aprender a vivir. El apóstol Pablo nos dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo,
estoy enseñado. Tremendo, ¿verdad? O sea, un buen alumno. Un hombre que nunca dejó de predicar ni en la cárcel ni en la libertad, ni en la salud ni en la enfermedad. Un hombre que estaba preparado para todo. Tremendo. Dice, así como para estar saciado, como para tener hambre. Y yo le dije el otro día que uno tiene que estar preparado para pasar hambre. Tal vez ahora ninguno lo ha pasado. Y de hecho, hace días atrás, mientras prediqué este mensaje, gente me escribía, me decía: pastor, yo pasé hambre. Yo creo que muchos en algún momento lo pasaron, pero puede ser que lo volvamos a pasar. Y yo un día le dije a un hermano: el problema suyo no es el amor al dinero, es el temor a la pobreza. Porque hay personas que vivieron tantas necesidades y pobrezas y carencias que no es que amen el dinero, es que no quieren volver a sentir lo que sintieron y vivir lo que pasaron. Entonces uno tendrá que aprender y enseñar también, tanto a tener abundancia como también a pasar hambre. Pregunto, pastor, ¿y hay algún hijo de Dios pasa hambre? Uy, muchos. Y siguen pasando. A lo mejor aquí no se nota mucho porque este es un lugar tremendo. En Chile hay mucha comida, ¿verdad? Pero en otros lugares se pasa hambre. Y aquí también. Quizás usted nació en este lugar y muchos de nosotros tuvimos un tiempo hambre, o no pudimos comer lo que queríamos, o teníamos que hacer rendir las cosas, o teníamos que freír el pancito ya añejito. Qué rico el pan frito, hermano. Era muy bueno. Sus patitas de pollo, sus contres. Usted se recuerda, hermanos, ¿ah? De esas ricas patitas de pollo que son ricas todavía. Pero cuando no había mucho, las cabecitas de pescado, el aceite en bolsita. Ah, se acuerda usted, no todavía fue millonario. Usted compraba un cuarto de aceitito, ¿verdad? Y mortadela, un cuarto de mortadela. Delgadita, por favor, para visita. Todas esas cosas, algo nos tienen que enseñar. Míreme, no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos. Porque las cosas van y vienen. Hay un momento donde nosotros tenemos algo y hay un momento donde no tenemos nada. Podríamos volver otra vez ahí. Uno quisiera que nuestros hijos no pasen ciertas cosas que nosotros vivimos, y les tratamos de evitar el dolor a ellos de las cosas que nosotros vivimos. Pero hasta las cosas buenas en exceso son malas. O sea, nuestros hijos hoy día deciden qué comer, y a veces cuando no está buena la comida te dicen: no, yo quiero otra cosa, y tú le buscas, pides un delivery, buscas otra. A nosotros no había alternativa, el menú era uno. Era o te lo comes o la chancla, ¿verdad? No había alternativa. Y no nos morimos. Entonces, ¿qué? Entonces, digo, uno tendrá que aprender. Hay cosas que se pueden aprender por el entendimiento que se tiene cuando se viven, y hay otras que se aprenden en la práctica. Y sabe, a veces no hay cómo evitar la práctica, porque hay gente que no aprende con la enseñanza. Es como cuando usted le dice a su hijo: no meta las manos en la estufa, y el niño ahí se acerca hasta que el niño se quema, y ya él mismo luego ya no lo hace, por el dolor que significa el haberlo hecho. Y hay muchas personas, tristemente, que aprenden por medio del dolor, y hay otros que ni con el dolor aprenden. Pégale un codazo a su hermano, dígale: te están hablando, hermano. Tiene todas las manos quemadas y vuelve a poner las manos en el mismo lugar. ¿Tú conoces a alguien así, verdad? Bueno, entonces mire lo que dice el apóstol. Dice: así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego el versículo 13 afirma esto diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces mire, por favor, yo sacaba esta conclusión, que debo ser fortalecido para pasar necesidades. Y claro, a veces nosotros recibimos consuelo en medio de las necesidades que tenemos, pero también debemos ser fortalecidos en las abundancias que vivimos. O sea, necesitamos fortaleza para las necesidades y necesitamos fortaleza para las abundancias. Y hace muchos años escuché esta frase
que el peligro más grande no es la escasez, sino la abundancia, porque la gente se aleja más en la abundancia del Señor que en la escasez. Eso es verdad. Y hay personas que llaman bendición a cualquier cosa que lo aleja del Señor. Dios me bendijo con un trabajo, por eso no puedo ir el domingo a la iglesia. Dios me bendijo con un auto, por eso los fines de semana salgo ahora para pasear todo. Dios me bendijo con un trabajo, horas extra, me pagan súper bien y ya no puedo pasar tiempo con mis hijos. ¿Cómo vas a llamar bendición a lo que te aleja de Dios? ¿Cómo vas a decir que Dios te bendijo cuando te estás alejando de tus hijos y de tu familia? ¿Cómo podríamos llamar bendición a lo que me aleja de la iglesia, del servicio a Dios, de la honra a Dios? Uno no puede llamar a nada bendición que te aparte del Señor. Pues la Biblia dice que la riqueza es la bendición de Dios, es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero no llame riqueza a plata. Riqueza tiene que ver con las abundancias de Cristo, no con el dinero que tenga en el bolsillo. No está mal tener un poco de dinero en el bolsillo, pero si usted tiene dinero en el bolsillo y un corazón vacío, no sirve de nada. ¿Cuánta gente se suicida con los bolsillos llenos? ¿Cuánta gente vive en una casa grande pero con una familia destruida? ¿Qué sentido tiene eso, tener un auto amplio y no tener paz en el corazón? Por eso lo más importante son las riquezas de Cristo en la vida del creyente. Eso nada lo puede cambiar, eso nadie lo puede. No importa si es poco, hermano, no importa si es poco, si en un momento la cosa anda media débil. Todos nosotros, cuando tuvimos un poquito por alguna razón, yo me recuerdo con mis padres, porque es lo más cercano a lo que he vivido así. Cuando las cosas eran difíciles, mi padre estaba complicado en el trabajo. Cuando había poquito, la harina era poca, el aceite era poco, la estufa ya ni prendía. Nos arrodillábamos, adorábamos a Dios, buscábamos a Dios. Dios siempre se encargaba de proveernos de alguna u otra forma. Pero entonces lo que teníamos era Cristo. Y pasábamos necesidad, pero en Cristo. Pero qué sentido tener abundancia y cada uno en su cuarto, en su auto, lejos de casa. ¿Y dónde está ese amor, esa fraternidad? ¿Dónde está la esperanza? Por eso lo más importante es llenarnos de Cristo y que nuestra familia esté en Cristo. Eso es lo realmente más importante. Y si el Señor provee para algunas cosas, si se compra un auto, gloria a Dios. Si tiene una casa linda, gloria a Dios. Si tiene un buen trabajo, gloria a Dios. No vamos a pelear con eso, lo vamos a agradecer. Pero debemos entender que lo más importante es tener a Cristo y sus riquezas, la paz, el gozo, la esperanza, la fe, el amor, todas esas cosas que son parte de la obra de Cristo. Y si lo tiene, agradézcalo, honre, lo cuide, lo busque, lo compártalo, porque eso es lo realmente importante. Alguien diga amén. Muy bien, entonces, a veces dijimos también en un momento que la soledad es lo mejor que nos puede pasar en algún momento de la vida, y aún la escasez también, por supuesto. Los malos momentos a veces nos llevan a tomar buenas decisiones, y a veces la necesidad nos abre la oportunidad a cambiar algunas cosas que hemos hecho mal. Por eso la Biblia dice de este muchacho que en medio de toda esa necesidad y esa soledad volvió en sí. Volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es la clave. Volver en sí es darme cuenta dónde estoy, lo que estoy haciendo, lo que no tengo, lo que vivo, lo que he perdido. Volver en sí es decir, tenía tanto y todo lo eché a perder. Volver en sí es ser consciente de dónde estoy, ser consciente de lo que he perdido, darme cuenta del tiempo que he perdido y de que estoy en un lugar donde Dios no me quiere tener. Volver en sí es la clave también para la iglesia. De que a veces no somos conscientes ni dónde estamos, ni lo que tenemos, ni lo que Dios nos ha dado. Volver en sí es despertar. Volver en sí es abrir los ojos y decir, aquí estoy, esta es mi realidad. Pero muchas personas prefieren evitar esa realidad y prefieren correr. Por eso mucha gente cuando está en actividades, mire, el activismo te trata de cegar. Y muchas veces cuando corremos, pero nos paramos en un momento como que nos bajoneamos. Porque te empiezas a dar cuenta de la realidad que tienes. Una familia destruida, un matrimonio medio seco, hijos fuera de... Entonces prefieres estar activo, corriendo, porque cuando corres las cosas pasan a tu lado más rápido. Entonces cuando empiezas a meterle velocidad, ya no eres tan consciente de las cosas que vives.
Entonces hay personas que trabajan, que corren, que se mueven, ¿no? Pero déjenlas 5 minutos quieta, empiezan a conectarse con su realidad. Pero eso es necesario. Es necesario para tomar decisiones. Porque hay cosas en nuestra vida que están mal y que debemos cambiarlas. Pero no van a cambiar solamente porque nos demos cuenta, sino porque decidimos tomar decisiones que honren al Señor. Volver en sí es despertar de ese sueño profundo de indiferencia a las cosas que vivimos. Ya no es seguir corriendo, sino que es pararnos y decir: algo está mal, algo tengo que hacer. Entonces eso no es fácil. Es darme cuenta dónde estoy, es darme cuenta dónde vivo, es detenernos, es sentir dolor, es sentir frustración, es sentir esas cosas que sentimos no necesariamente son malas. Un día mi esposa me enseñó y me dijo, bueno, yo en realidad le enseño, pero después le permito que me enseñe también. Me dijo esto, me dijo: el dolor no es malo. Y eso yo dije: ¿cómo no va a ser malo el dolor? No, no es malo, me dijo. El dolor es necesario. Y yo trataba de analizar eso y me lo explicó. Me dijo: ¿qué pasaría si tú te aprietas un dedo en una puerta y no sientes dolor? Entonces yo lo empiezo a tirar porque no siento dolor, entonces lo puedo seguir tirando hasta romperlo, porque no siento dolor. El dolor, me decía, es un indicativo. Si tú no sintieras dolor, seguirás haciendo lo que estás haciendo. El dolor te está dando una señal, una indicación. Entonces yo empecé a analizar que claro, es verdad, y dije: ¿por qué no se me ocurrió a mí? Que el dolor no es malo, el dolor es necesario. Por ejemplo, si usted tuviera una enfermedad y que esa enfermedad no le causa dolor, usted nunca se la va a atender porque no tiene síntomas. Pero cuando usted dice: como que me empezó a doler por acá, me empezó a doler, usted entonces se va a revisar porque sabe que algo está pasando. El dolor es un indicativo. Entonces, en la vida del matrimonio, de los hijos, en todas las áreas, el dolor es necesario. Por eso Dios nos ha hecho con este sentimiento que podemos percibir el dolor para generar un cambio. Si no, te aprietas la mano, te la podrías cortar porque no sientes dolor. La uña te dice hasta dónde tiene que ir. Ay, fue mucho. Ese dolor es necesario. Si no, te cortarías todo, te sacarías todo. El dolor es necesario. El dolor pone límites. Hasta dónde podemos soportar. Hay cosas que dicen: ya no aguanto este dolor. Está bien, es el tiempo de cambiar entonces. Hay gente que dice: ya no soporto ese dolor. Como ya no lo soportas, entonces tienes que tomar una decisión. A veces en consejería la gente nos dice: pastor, es que este dolor es insoportable. Entonces, si ya no lo puedes soportar, tienes que hacer algo. Por eso no podemos seguir pidiéndole al Señor fortaleza para soportar algunas cosas, sino fortaleza para tomar decisiones. Hay personas que siempre: ay, ore por mí, pastor, para que el Señor me dé fortaleza para resistir. Tal vez ya no necesitas pedir más, te estás volviendo un Sansón resistiendo. Sino que tienes que pedirle sabiduría para tomar decisiones, para que esas cosas dejen de doler. Alguien diga amén. Entonces, volviendo en sí, uno de los grandes problemas que nosotros podemos ver es que este joven estaba viviendo cosas difíciles, lo había perdido todo, y cuando perdió todo se arrimó. Pero ¿por qué no volvió a la casa del padre inmediatamente? ¿Por qué, si ya lo perdió todo, decidió seguir en ese lugar y buscó un lugar incluso para apacentar cerdos? Es fácil: por su orgullo. Porque su orgullo era más grande que su necesidad. Y creo que cuando nosotros, mire, no es tan malo lo que le pasó. El precio de su error fue bueno, porque también fue machacado necesariamente ese orgullo que estaba en su corazón, porque él no quería volver, no estaba pensando en volver, pero la necesidad era tan grande que tuvo que hacerlo. Y a veces lo mejor que nos puede pasar es pasar las más grandes necesidades en nuestra vida, de personas, de soledad, de escasez, incluso hambre. A veces esas necesidades que tenemos en el corazón pueden ser un buen inicio para cambiar algunas cosas en nuestra vida. El orgullo de ese muchacho era muy grande, pero la necesidad comenzó a crecer a tal punto que tuvo que entonces comerse su orgullo. A veces el gran problema en nuestro corazón tiene que ser tratado de una forma media compleja.
porque pareciera que las enseñanzas que damos, mire, el Señor nos dice que Él atiende al humilde. Y mire lo que dice la palabra: Él le da gracia al humilde, al altivo lo mira de lejos. Pero a veces ni la palabra del Señor pareciera suficiente para tener un corazón humilde, sino que nos volvemos arrogantes, soberbios, altivos, inalcanzables. Nuestro corazón se llena de cosas feas que deshonran al Señor. Ya no somos con un poquito que se nos suma algo, con una marca que usamos, con un poquito más de dinero que ganamos, con un título que tenemos, con un triunfo que el Señor nos da, como que algo pasó en el corazón y nos comenzamos a volver soberbios con las experiencias. Hay personas que hacen de su experiencia su plataforma para subir y ser altivos. Hay personas que con sus logros, sus medallas. Hermano, mire, la verdad es que una iglesia que es humilde, y cuando hablo de humildad no hablo de que no tengamos una pantalla, eso tiene que ver con el corazón. Usted puede ser una persona humilde teniendo un buen pasar económicamente. El dinero no puede cambiar su corazón. Usted tiene que ser humilde. Por eso el Señor habla de la humildad de corazón, porque las cosas cambian. El zapato que tiene usted, el auto que tiene, la camita que tiene, el título que logró, que el Señor le ha permitido tener, es cómo nosotros le atribuimos todo lo que Dios nos ha dado a Él, cómo nosotros reconocemos al Señor en todo lo que Dios nos permite tener. No para sentir orgullo por lo que tenemos, sino para sentir gratitud por lo que Dios nos ha dado. Y cuando tú eres una persona consciente de lo que el Señor te ha otorgado, y míreme por favor, Dios le ha dado todo. Hermanos, míreme, Dios nos dio todo. En última instancia, nada es de nosotros, nada. Es más, hasta la vida. ¿Quién podría gozarse de los años que tiene? ¿Quién podría jactarse de los años que ha cumplido? Si el Señor solamente extendió la vida sobre tu vida, si fue el Señor que te ha dado desde los zapatos hasta el cabello que tienes. Si tienes hijos es por la gloria del Señor. Si tienes un pan en tu mesa es porque Dios ha sido bueno. Si tienes trabajo, si tienes un título, Dios te lo permitió sacar. No puedes menospreciar a aquel que no lo tiene. No puedes mirar mal a aquel que le ha ido mal en la vida, aquel que no tiene el emprendimiento, aquel que fracasó 500 veces. No podemos tener un corazón orgulloso, no podemos deshonrar a Dios con aquello que Dios nos ha dado. Si Dios te ha vestido de gracia, si el Señor te permitió tener un trabajo, si tienes una buena empresa, si te ha ido bien, si tienes hijos, hay quien no los tiene. Pero no te hace mejor el tenerlos, sino te hace más responsable. Deberías tener mayor gratitud, debemos tener más gratitud al Señor por todo. Pero volver un corazón soberbio por lo que tenemos, qué triste. Eso no habla del Espíritu de Cristo. La iglesia tiene que ser una iglesia humilde, que reconozca delante de Dios todas las cosas que tenemos, y deberíamos estar agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, dándole gloria, alabanza, honra al Señor. Jamás usar lo que tenemos para hacer sentir mal a alguien que no lo tiene. Todo lo contrario. Y eso parte desde el tiempo, el conocimiento. Nada, hermanos, podemos usar para humillar a nuestros hermanos, sino para engrandecer el nombre del Señor, que nos ha dado todo lo que tenemos. Alguien diga amén, por favor, a eso. Todo lo que tenemos es para su gloria. Amén. Amén. Ahora, por supuesto, no podemos evitar. Mi esposa ya lo dijo, estoy como Robocop, ¿verdad? El otro día escuchaba un meme de Robocop que decía: qué terrible que ese hombre perdió todo, lo rearmaron y lo mandaron a trabajar otra vez. Qué cosa terrible. Mire, qué crueldad. No podemos esperar buenos resultados si caminamos en deshonra. Desde el momento que este muchacho deshonró a su padre, desde ese momento todo iba a ser fracaso. La deshonra es el camino a las más grandes frustraciones y derrotas en la vida. Uno tiene que aprender a honrar. La honra es un elemento que debe estar presente y constante en nuestra vida. Desde la honra, primero honrando a nuestro Dios, honrando el tiempo, honrando la vida, honrando el cuerpo, cuidando lo que el Señor nos ha dado. Honra es un elemento clave. Del momento que este muchacho deshonra a su padre, de ahí en adelante sabemos que le va a ir mal. No le puede ir bien. Míreme, no importa cuánto tenga, no importa cuánto haya recibido.
No es suficiente. La deshonra, hermanos, es un saco roto. Si usted no honra a quien Dios le ha puesto a su alrededor, si usted no honra la vida, no honra a sus padres, no honra a Dios, no honra la iglesia, si usted no honra, simplemente tarde que temprano vivirá el precio de la deshonra. Entonces, la falta de honra es finalmente el final de todo lo que vamos a ver en ruina en la vida de cualquiera que camina en ella. Entonces él prefirió estar con los cerdos que regresar a casa. Podríamos, míreme, evitar tanto dolor si tomamos buenas decisiones. Yo sé que hay muchos de nosotros que en un punto en nuestra vida tomamos una decisión que pudimos haber evitado. Y uno si las mira hacia atrás y dice, este es el punto, aquí fue, donde tomaste una mala decisión que anidaste en tu corazón, pero a veces nos cuesta tanto reconocerlo, arrepentirnos. Y a veces cuando incluso arrepintiéndonos ya no podemos evitar la consecuencia, pero es un buen punto de partida, reconocer las cosas que hicimos mal. Hay un momento donde el Señor establece en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay un momento donde el Señor nos invita a recordarnos de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos con el Señor en este tiempo, lo que va a pasar es que las decisiones que vamos a tomar van a ser mucho más conscientes en la vida. Entonces, la Biblia dice que nadie le daba de comer ni siquiera a los cerdos. O sea, para los hombres de esa tierra, los cerdos eran mucho más importantes que él. ¿Sabe por qué? Porque nadie te va a amar como el Padre. Y a veces nosotros nos acostumbramos a un amor que deberíamos valorar. No podemos buscar el amor en el lugar equivocado. Esa gente era el mismo muchacho en una casa diferente. Y esas personas de esa casa, de esa hacienda, amaban más los cerdos. Para ellos era más importante tener un cerdo gordo que un sirviente satisfecho. Porque en realidad nadie te va a amar como te ama el Padre. Y déjeme volver a decírselo esto y quiero que usted lo reciba así. A nadie aquí de todo lo que estamos aquí nos va a amar mucho más de lo que nos ama el Padre. No importa cuánto te ame tu esposo, tus hijos, no importa cuánto te amen tus padres, nadie te va a amar más de lo que el Padre te ama. Por eso no podemos buscar el amor en el lugar equivocado. ¿Quién está queriendo sentirse amado o diciendo, uy, siento que nadie me ama? En realidad es porque no conoce el amor del Padre. Una persona que entiende, conoce y recibe el amor del Padre ya no necesita ningún otro amor, a pesar de que Dios sigue sumando amor a través de las personas. Pero una persona que recibe amor del Padre y que conoce el amor del Padre, en realidad ya no se siente nunca más sola. El amor te cubre, el amor del Padre te cubre, el amor del Padre te llena. No importa si la gente no te ama. De hecho, David en un momento dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Dios me va a recoger. La gente me puede dejar, pero Dios me va a recoger. Y en ese amor tú estás seguro, ese amor no va a variar. El Padre no varía su amor, no se levanta un día diciendo ya no te amo. No, el amor de Dios es eterno. Entonces usted en ese amor está seguro. El Padre nos ama. Y no importa quién te deja de amar, si el Padre te ama, estás seguro en su amor. Por eso hay personas que andan buscando quien les ame porque no conocen el amor del Padre. Pero una vez encuentras al Padre, el amor del Padre es tan grande que llena todos los espacios de nuestra vida. Vamos, alguien diga amén a eso. Y tal vez justamente la tarea que tenemos por delante es aprender a disfrutar de ese amor. Lo vuelvo a decir, la tarea que tenemos como hijos amados del Señor es comenzar a disfrutar del amor del Padre. Mire, yo le voy a decir esto, tal vez muchos de ustedes, y sé y conozco parte de algunas historias, y se lo he dicho muchas veces, creo que no hay nada más hermoso que sentirse amado. Sentir amor. Y cuando alguien no lo sintió de pequeño, es más, hay gente que se incomoda cuando te abrazan, porque no estás acostumbrado a los abrazos. Y llegas aquí y una mujer te da un abrazo, y tú dices como que ¿qué pasó?
Después entras a consolidación, te siguen abrazando. Luego el pastor insiste, abraza a tu hermano que está a su lado. Y usted, mire, nosotros fuimos creados para ser amados. Lo vuelvo a decir, usted fue creado para ser amado. Cuando ese amor entonces empieza a generar un problema en mí, es simplemente, no es un problema de quien te ama, sino de aquel que no ha aprendido a ser amado. Hay personas que se vuelven independientes y quieren hacerlo todo solo, y a veces Dios permite que personas te vengan a ayudar y te sientes medio incómodo con eso, porque no te sientes cómodo cuando alguien te ama, porque te sientes invadido en algo que no conoces. El amor del Señor. Por eso cuando el Señor dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, y en esto van a conocer que son verdaderamente mis discípulos. El amor es la evidencia de que somos discípulos del Señor, no solamente para darlo, sino también para recibirlo, porque nos vamos edificando en el perfecto amor. Ese perfecto amor echa fuera todo temor, porque cuando tú recibes el perfecto amor del Padre, todo temor de tu vida comienza a irse, porque tú sabes que en el amor del Padre estás seguro. Lo vuelvo a decir, en el amor del Padre la iglesia está segura. En el amor del Padre la iglesia está segura. Tú te sientes pleno, sabes que Dios te ama. No tienes que luchar con nada, con nadie. Dios ama a tu hermano, Dios te ama a ti como también me ama a mí. El Padre tiene tanto amor para darnos, y ese amor nos da seguridad. En ese amor podemos descansar. Yo me puedo levantar y decir, Dios, tú me amas. Me puedo acostar y decir, Dios, tú me amas. Y es un amor tan grande, tan inmenso. Y me caí, y cuando me levanto, Dios dice, todavía te estoy amando. Con todo y caída te sigo amando. Y le he fallado al Señor, y el Señor dice, sabes, te miro y te sigo amando. Es impresionante su amor, que no está condicionado a los errores que nosotros tengamos. Él nos ama eternamente. No es que quiera que nos equivoquemos, no es que quiera que fallemos, pero su amor es tan seguro, es tan real, es tan profundo, que a pesar de los errores, hermano, yo le he dicho, hay gente que comete error, y cuando uno tiene una persona que es amigo, que uno puede llamar amigo, que ha compartido de tantos años, pero comete un error grande, de pronto habla de ti, cuenta un secreto tuyo, ese error que cometió, usted esos años que tiene con él, usted se aleja, dice, nunca más le voy a contar nada, se rompe la amistad, el amor que tenía se cae al suelo. Pero el Señor es tan grande su amor, que a pesar de los errores que nosotros cometemos, su amor permanece fiel para con nosotros. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. A pesar de los errores que cometamos, Dios nos sigue amando. Ahora, en la perfección de su amor, ya no cometemos tantos errores, porque no es una permisividad. Bueno, hago lo que quiero, total, Dios me ama. No, porque la justicia de Dios no está por sobre el amor de Dios. Su palabra está ahí para juzgar algunas cosas que están mal, y tampoco el amor de Dios evita las consecuencias de nuestros pecados. Lo vuelvo a decir, el amor de Dios no evita las consecuencias de nuestros pecados. El Señor amaba a David, ¿verdad que lo amaba? Y cuando David cayó, le quiero asegurar que al que más le dolió fue a Dios. Eran 22 años de relación con Dios profunda. Y cuando David cayó y mandó a matar a Urías Eteo y tomó a una mujer que no era la suya, por supuesto que al Señor le dolió su corazón. No lo dejó de amar, pero le dolió en su corazón. Pero tampoco ese amor evitó la consecuencia de su pecado, porque el amor de Dios, hermano, no evita consecuencias de nuestros errores. Está ahí su amor. Por eso usted tiene que aprender no solamente a recibir el amor, sino a ser responsable en el amor del Padre. Diga amén, por favor. Entonces este muchacho era tan porfiado, hermanos. No sé cómo llamarle, porfiado. ¿Cómo le puedo decir? Terco, complicado, ambos. Perdió todo, le fue mal, pero sigue lejos. Cerdos en la Escritura habla acerca de habitación de demonios, de lo inmundo, de lo sucio. Y él terminó como un cerdo porque su mente era como la mente de un cerdo, que no apreciaba las riquezas, el amor del Padre.
sus pensamientos sucios, inmundos, desenfocados. Por eso es tan importante que nosotros evaluemos lo que pensamos, porque usted me está mirando, ¿verdad que me está mirando? Y usted me está mirando, pero en realidad lo que pasa en su corazón yo no lo puedo ver. Antes de que algo se convierta en una acción fue un pensamiento. Esos pensamientos vienen de algún lugar y uno tendrá que definir de dónde vienen esos pensamientos. Si son parte de la obra de Cristo o son finalmente obra del diablo que se están anidando en el corazón. O sea, Judas no traicionó al Señor de la noche a la mañana, fueron pensamientos, ya venía robando hace rato, su corazón se había corrompido. Aunque caminaba con el Señor, ya no estaba con el Señor. Míreme, Judas caminaba con el Señor, pero ya no estaba con el Señor. Los milagros ya no le importaban, la gente le daba lo mismo. Lo que la gente hacía para el Señor, en un momento quebraron un frasco de alabastro y él dijo, pudimos haberlo vendido. No porque pensara en los pobres, sino porque su corazón estaba corrupto. Entonces hay cosas que a veces nosotros las sostenemos demasiado tiempo en el corazón y que en algún momento eso se manifiesta. Por eso este joven no es que de la noche a la mañana se quiere ir, había algo que estaba en su corazón y que luego se manifestó. Esos cerdos que van creciendo, esos pensamientos inmundos que van apareciendo, y luego él terminó con cerdos porque eran pensamientos inmundos que le habían gobernado. Diga conmigo transferencia. La transferencia es que este joven se lleva todo lo que el padre tiene, pero no se lleva lo que el padre es. Ambos, míreme, ambos reciben algo del padre. Ambos. Solamente que hay un gran problema. Tienen las riquezas del padre, pero no tienen el corazón del padre. Me queda poquito, espéreme. O sea, podemos ser hijos amados, pero no hacer la voluntad del Padre. Nuestra tarea como hijos, escúcheme bien, es tener el corazón del Padre. En este lugar tenemos una tarea como iglesia, es tener el corazón del Padre. No solamente hay algo que se llama, diga conmigo, conducta. Vamos, ayúdenme. Diga conmigo conducta. Diga conmigo naturaleza. La naturaleza nos fue impartida por la vida de Cristo, pero también parte de esa naturaleza tiene que llevar una conducta aprendida. Pero debemos aprender del Padre, de cómo el Padre es. Hay quien podría tener una conducta y no tener una naturaleza, y hay quien podría tener una naturaleza y no necesariamente una conducta. Por ejemplo, estos dos jóvenes tenían el ADN de su padre, ¿verdad que lo tenían? Si usted le hiciera una prueba de ADN al hijo menor y al hijo mayor, le saldría el 99.9% de que son hijos de ese caballero que era bueno. El problema no es el ADN que tenían, sino las conductas que tenían. Entonces, así como uno puede tener el ADN de Dios, de hecho aquí todos nosotros somos hijos del Señor. Todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo, y la Biblia dice, y ahora de Cristo estamos revestidos. O sea, ahora nosotros en Cristo estamos bautizados en Cristo y de Cristo hemos sido revestidos. Gloria al Señor por eso. Pero no quiere decir que ahora la conducta refleje el ADN que tenemos. Porque muchos de nosotros, aunque hemos pasado tiempo en la presencia del Señor y aunque tenemos actividades dentro de la iglesia, si yo lo veo a usted fuera de la iglesia, tal vez no veo la conducta del Padre. Tendría que hacerle un estudio espiritual para darme cuenta que usted es un hijo de Dios. Pero hay personas que por conducta no se ve la vida del Padre. De tal manera, dice la Escritura, de tal manera amó Dios a este mundo. Lo vuelvo a decir, de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Quiere decir que si yo tengo el ADN del Padre, debo amar al mundo, no las cosas que están en el mundo, pero amar al mundo como el Padre ama al mundo. Y ahora eso es ADN, el amor es el ADN.
pero la conducta es que dio a su hijo. La pregunta es, ¿qué le damos nosotros a este mundo? Una cosa es el ADN, lo tenemos. Por el Espíritu de Dios tenemos un ADN divino. Ahora la conducta es que nosotros le damos al mundo. Tal vez solamente le sumamos problemas, pero la Biblia dice que el Padre le dio a su hijo que amaba. Uno tiene que darle algo a este mundo. Y lo que este mundo necesita es lo que usted tiene, que el Padre le ha concedido. Este mundo necesita esperanza, este mundo necesita amor, este mundo necesita a Cristo, este mundo todavía necesita conocer al Padre a través de los hijos. O sea, el Padre se va a revelar a través de los hijos. Y nosotros somos los encargados de reflejar el amor del Padre. La gente no puede ver al Padre, pero la gente va a ver a los hijos. La gente no tiene acceso. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta, el Señor le dice, mire, has estado demasiado tiempo conmigo y todavía no puedes ver al Padre. La idea es que la gente ahí donde usted trabaja, donde usted vive, puedan ver al Padre en la vida suya. La gente tiene que conocer al Padre a través de nosotros, a través del ADN y a través de la conducta. Usted tiene que amar a la gente, usted tiene que servir a la gente, usted tiene que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar al Padre a través de nuestra conducta. Que cuando todo se esté cayendo, nosotros parados en la verdad, digamos, Dios nos va a ayudar, el Padre nos saca de esta, Dios nos va a rescatar, el Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros. No nos amedrentemos, Dios está con nosotros. No tengamos temor, servimos a un Dios poderoso. Alguien se tiene que parar en la autoridad del Padre para creer lo que el Padre puede hacer, para declarar lo que el Padre quiere hacer. Alguien tiene que tener fe. Entonces debemos ser, por una cosa de conducta, generosos, amorosos, cariñosos, porque así es su papá. Reciba eso. Su papá es cariñoso, es generoso, es bondadoso, lleno de esperanza, de fe, perdonador, ayudador. Su palabra dice, ven, yo te ayudo, yo estaré contigo. Entonces su Padre es bueno. ¿Cómo podemos nosotros mirar en la iglesia a veces personas que son agrias, que son infieles, personas que no ayudan a su prójimo? Yo me gozaba ayer los hermanos que estaban predicando, algunos, otros sirviendo acá, otros atendiendo a los vecinos. Hoy día Rubencito nos decía que ahí de la junta de vecinos dijeron, desde que este lugar se inauguró, una luz está brillando sobre esta zona. Hay gente que está reconociendo, hay gente que está diciendo ayudar a alguien. Ayer, mientras me contaban que Margot estuvo cortándole el pelito a un muchacho de la calle, también está por aquí vino alguien acá que ayer vino y recibió una atención. Usted que está ahí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No sé si alguien más por ahí estaba. Que estamos expresando el amor de Cristo de diferente. ¿Usted cree que cortar el cabello es poco? No, no es poco. El tocar el cabello y bendecir con amor a alguien que lo necesita. Necesitamos más expresiones de amor. No solamente, no está mal, hermanos, adorar al Señor es hermoso, cantar es hermoso y debemos hacerlo, pero el amor del Padre tiene que ser manifestado también todavía en el mundo que lo necesita, que lo anhela. Hay cosas que van a cambiar este mundo. Mire, este mundo fue cambiado por una muestra de amor que se expresó en un sacrificio profundo de nuestro Señor. Y nosotros como hijos del Padre, la expresión más grande que tenemos, tal vez, míreme usted, y me ha pasado muchas veces, a veces yo voy a orar por un enfermo y créanme, a mí me gustaría que ese enfermo sanara. Y a veces he llorado cuando no sana y me ha dolido y le he preguntado tantas cosas al Señor, y quizás yo no tengo la posibilidad de sanarlo, porque eso es una obra del Señor, de su voluntad. Y a veces salgo de la casa, he ido muchas veces con ministro Gerson a orar ¿cuántas veces? ¿A dónde está Ejercito? No lo veo. Por ahí está Ejercito.
Gerson, ¿dónde estás? No te veo. Allá estás al final. ¿Cuántas veces hemos ido con Gerson? Hemos salido, Gersito acompaña, vamos a orar. Un día fuimos donde una niña tan delgadita, tenía solamente piel sobre sus huesos. Y yo decía, Señor, y le dije a la familia, Dios la puede sanar, pero está todo en su voluntad, porque hemos visto milagros. Pero yo no sé si Dios lo va a hacer. Pero lo que mi tarea no es decir a la gente algo que no sé que va a suceder. Pero lo que sí puedo hacer es expresarle amor, abrazarlos con amor, darle besos en sus manos, besar su frente, expresar el amor del Padre. Hay cosas que no vamos a poder hacer, pero otras cosas sí las podemos dar. El amor sí se puede otorgar, más allá de aquellas cosas que no podemos saber qué ha de suceder. A veces no podemos ayudar y lo que tenemos que hacer es abrazar y llorar. Hay personas que han perdido sus hijos, y he estado muchas veces con gente que ha perdido personas importantes en su vida y no puedo hacer nada. Estoy en un funeral, estoy ahí en un velorio, y lo único que puedo hacer es abrazarle, contenerle y expresar el amor del Padre. Le digo, Señor, que esta persona pueda sentir su amor, porque no puedo hacer más que eso, pero eso es importante para la gente. Entonces usted y yo tenemos un amor que dar. Alguien diga amén. Tenemos amor para dar y la gente lo necesita. Hay otras cosas que solamente están en la voluntad del Señor, pero el amor del Padre sí puede ser transmitido a través de los hijos. Entonces, déjenme ir cerrando con esto. Ya estoy pasadito, aunque si me renuevan 5 minutitos, súper. Y bendigo a Multimedia. Ellos me dicen, pastor, qué bendición el equipo, hermanos, que tenemos. Tremendo equipo que tenemos de trabajo. Lucas, Andreita, Matías y todos los que trabajan son tremendos. Entonces, el corazón de los hijos puede ser el lugar más desordenado de la casa. No es la pieza, es el corazón. No es el closet, es el corazón. No es el baño, es el corazón. Puede ser el lugar más desordenado de una casa. Ahora atención a esto. A veces Dios me permite ver lo que Él le da a mi hermano para que yo pueda darme cuenta de lo que hay en mi corazón. Y a veces Dios también, fíjese que lo que desató la ira del hermano mayor fue lo que el padre no solamente le había dado, sino que ahora le estaba otorgando. Lo que desató la ira fue saber que le habían matado al becerro gordo y se estaba haciendo una fiesta. Y a veces Dios permite que yo sea testigo de lo que Él hace en la vida de mi hermano para mostrar el desorden que hay en mi corazón. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque podemos tener el amor del Padre, pero no el corazón del Padre. Podemos tener la riqueza del Padre, pero no el corazón del Padre. Podemos estar en la casa del Padre y no tener el corazón del Padre. Podemos tener la vida del Padre y no tener el corazón del Padre, porque la paternidad es mucho más que eso. O sea, yo esperaría que mis hijos no solamente tengan mi ADN, sino que también tengan mis conductas. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hablando que no solamente ellos tienen la vida de Cristo, sino tienen alguien a quien imitar. Así también es como cuando a veces los papás le dicen a sus hijos: no griten, en esta casa no se grita, le dicen. O no peleen, y ellos pasan peleando. Yo digo, ¿qué consecuencia? ¿Cómo va a tener fuerza esa enseñanza? Pero todo lo que el apóstol Pablo, todo lo que habéis visto de mí, habéis oído de mí, habéis aprendido de mí, esto haced. Porque tiene que haber una conducta transferida. Ahora, una casa entonces no define necesariamente el corazón. Usted puede estar en esta casa y no tener el corazón de la casa. Yo esperaría que todos los que estamos aquí, como dice la Escritura, seamos de un solo corazón. Esa es mi oración, hermano. Que seamos de un solo espíritu, de un solo corazón, de una misma mente. O sea, que todos los que estamos aquí queramos lo mismo: honrar al Señor. Tener un buen padre no necesariamente es garantía de tener buenos hijos. Conocemos gente que son excelentes padres con hijos que no son tan buenos. Como también tenemos casos de padres que han sido malvados con hijos tremendamente buenos. Digan amén a eso. Entonces, puedo
no necesariamente en la vida de estos hijos puedo ver la vida del padre. ¿Por qué? Porque el padre pudo transferir una herencia, pero no su corazón. ¿Lo pueden ver? Míreme a mí, no se distraigan con ellos. Ellos tocarán y serán tremendos, pero míreme a mí. El padre transfirió una herencia, ¿verdad que la transfirió? Pero ¿dónde está el corazón del padre? ¿Dónde está la vida del padre? ¿Dónde está la conducta del padre? Entonces mire, por favor, debo identificar que tengo del padre, y otra cosa que debo identificar es qué quiero del padre. ¿Qué es lo que quiero? Voy a bajar para que no se distraigan con este Sergito. Míreme, por favor. Si quiere me mire aquí en directo o me mire en la pantalla. Una cosa es identificar lo que yo tengo del Padre. Por favor, tómense 10 segundos para pensar. ¿Qué tiene usted del Padre? Del Padre eterno. ¿Qué tiene usted? ¿Es bondadoso, es generoso, es lleno de misericordia, es perdonador? ¿Qué tiene del Padre? ¿Qué tenemos de Él? Y ahora la siguiente pregunta es: ¿qué queremos del Padre? A veces lo único que queremos es que nos ayude a salir de donde estamos. A veces lo único que queremos es que nos dé lo que no tenemos. Pero ¿qué cosas podemos identificar? Porque el hijo le pidió la herencia: dame lo que me corresponde. Es lo que yo quiero de ti, es lo que tú tienes que a mí me hace falta. Y a veces justamente ese es el gran error. Usamos al Padre para tomar de Él lo que creemos que necesitamos, pero no hay nada más. El Padre tiene más cosas que darnos. El Padre tiene tantas cosas para darnos, y deberíamos querer tener su corazón. Deberíamos querer su misericordia. No solamente el poder de Jesús para sanar enfermos, sino que el amor de Cristo para levantar a aquel que está siendo a punto de ser acusado injustamente. Deberíamos tener el amor de Cristo para perdonar a gente en la cruz. Deberíamos tener el corazón de Cristo para levantar a aquellos que están desnudos en la calle. Deberíamos tener la compasión del Señor para perdonar y sentarnos con un Judas y disfrutar con él un alimento, sabiendo que son gente que tal vez te pueden traicionar. Deberíamos tener el corazón de Cristo para abrazar a los niños que otros están rechazando. Deberíamos tener el corazón de Cristo para amar lo que el Padre está amando con tanta pasión y sacrificarnos por nuestros hermanos. Cuando ese amor de Cristo se manifiesta en la iglesia, hay un mover tan especial del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos del Padre y qué es lo que queremos del Padre? Una honra hermosa al Padre es querer lo que Él es amar al Padre, aprender a ser hijos, amar al mundo. Este mundo carece de amor. Claro que sí. A veces, fíjese que es mucho más importante un abrazo incluso que una palabra. Me ha tocado muchas veces en consejerías abrazar y que esos abrazos sean más importantes que el mismo consejo que les he dado. La gente necesita amor. Ese amor que el Padre ha derramado, dice la Escritura, en nuestros corazones. Una de las tareas de un hijo es aprender a amar al Padre, conocer al Padre y obedecer al Padre. Si queremos honrar a Dios, lo debemos hacer en la dimensión de lo que el Padre es. Debemos como iglesia aprender a amar al Padre. Malaquías 1:6, con esto voy a cerrar. Mire que estoy relajadito para predicar. La otra semana usted va a tener que venir más preparadito. Hay bautismos. Son cerca de 100 personas las que se van a bautizar en este lugar. Y yo no voy a esperar al verano, sino que vamos a hacerlo en este lugar y va a ser tremendo lo que Dios va a hacer. Hermano, yo me imagino ese servicio el próximo domingo. Yo nunca he hecho algo así, pero sé que lo tengo que hacer. Y aquí mientras estemos bautizando, el Espíritu Santo, nosotros haremos el bautismo en agua y el Espíritu Santo hará su bautismo en fuego. Eso va a ser así, gente quebrantada por la presencia del Señor. Yo lo veo así. Así va a ser en el nombre de Jesús.
Muchos de ustedes, le pido, vengan en ayuno, ayunemos, para que ese día la gloria del Señor sea tremenda en este lugar y que estas aguas sean aguas de sanidad para las personas que van a pasar de muerte a vida, personas que están rindiendo su vida a Cristo. Va a ser tremendo lo que vamos a vivir. Nunca lo hemos vivido así. Vamos a hacer un altar de adoración y cada persona que salga, el cielo va a celebrar con nosotros. Va a ser tremendo, hermano. Así que venga preparado. La reunión es a las 11 igual, pero la presencia de Dios va a ser, yo no sé qué va a pasar. Yo estoy expectante. Yo quiero vivir ese día domingo. Va a ser tremendo. Mire lo que dice Malaquías: el hijo honra al padre. ¿Qué hace el hijo? Ayúdame un poquito más. ¿Qué hace el hijo? Y el siervo a su señor. O sea, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Lo vuelvo a decir. El padre hace una pregunta y dice: ¿dónde está mi honra? ¿Cuáles son las muestras de honras que le damos al Señor? ¿Cómo podemos decir que lo honramos si nuestras conductas lo ofenden, no lo representamos? Si cuando nos enojamos herimos a todos, si cuando alguien lo necesita no estamos ahí. ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Él es Padre, Él es Señor. Debemos entonces aprender, como hijos amados del Señor, a honrar a nuestro Padre. Debemos, como hijos amados, honrar a Dios con nuestras vidas, porque esa es la tarea de un hijo. Míreme, la tarea de un hijo es honrar al Padre con las conductas, con las palabras, con las decisiones, con las renuncias, con los pensamientos. Nuestra tarea como hijos amados del Señor es honrar al Padre. Lo vuelvo a decir. Nuestra tarea como hijos amados del Señor será honrar a Dios. Usted no tiene otra tarea sino que honrar a su Señor. El Señor dice: si yo soy padre, usted me dice que soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo pueden decir que me honran y no obedecen a lo que yo les digo? ¿Cómo pueden decir que me honran y los mando a predicar y callan? ¿Cómo pueden decir que me honran y no expresan el amor del Padre en la vida de aquellos que lo necesitan, habiendo tanta necesidad? Mire, la necesidad usted no tiene que ir a África a buscar a alguien a quien amar. Usted mira al lado y hay alguien que necesita el amor del Padre. A su lado hay alguien que necesita el amor del Padre. Delante de usted, detrás de usted, hay alguien que necesita conocer al Padre. Y Dios dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? No podemos decir que tenemos un Padre bueno si no lo honramos, no le damos el primer lugar. No podemos decir que Él es nuestro Padre. No podemos decir que Él es nuestro Padre si no lo adoramos con todo nuestro corazón. Si el foco de nuestra vida no es honrarlo, si usted no se da cuenta que usted vive para exaltarlo, que si se nos dio vida es porque estábamos muertos en delitos y en pecados, no teníamos forma de escapar. Pero Dios, que con su gran amor nos amó, viendo nuestra condición, fue movido a misericordia y envió a su Hijo. Si usted me pregunta,
Yo tengo 2 hijos hermosos. Y si yo tuviera que dar mi hijo por alguno de ustedes, yo no lo haría. Yo les amo. De verdad que les amo. Amo a Simón, amo a Débora, amo a Martita, amo a muchos de ustedes. Cuando los abrazo, de verdad que les amo. Pero yo no sería capaz de dar mi hijo por ninguno de ustedes. Pero Dios no es como yo. Y la Biblia dice que no dio su hijo por los buenos, dio sus hijos por los malos. Yo era ese malo. El Señor tomó mi lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor del Padre es tan grande, tan hermoso, tan inmenso, que no solamente nos dio a Cristo, sino nos dio todo lo que Cristo tenía. Nos prometió estar con Él. Está perfeccionando, y cada vez que venimos a este lugar y nos habla, nos sigue recordando de su amor. Él es fiel, su amor es enorme, nos perdona, nos habla, a veces nos desviamos y nos vuelve a llamar a Él. A veces nos cansamos y Él dice: yo te voy a dar fuerzas y voy a multiplicar. Si no tienes ninguna, te levanto, yo te tomo. Si quedaste avergonzado por los pecados, yo te voy a cubrir, dice el Señor, y te voy a levantar y te voy a ayudar. Yo haré de ti lo que he dicho que voy a hacer contigo. Y has caído 500 veces, nadie debería darte una oportunidad, pero Dios dice: yo te voy a dar una nueva oportunidad, porque Él no se rinde con sus hijos. Él no se rinde con sus hijos.